Fue ayer con, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les fue ayer con la reunión con Carlos Moreno? No se llevó a cabo. De hecho, No, no. que cancelaba todas las reuniones porque el micrófono no funciona. Sí, falló ¿Cierto? el micrófono. Pues echarle la madera. Y pues puso rabito y dijo, no, yo cancelo la reunión. Canceló todas las reuniones porque no es nada. De pronto la hacen. Es verdad. Pero estaba llevado. Bravo, bravo. Y está únicamente en la Facultad de Psicología, ¿no? Me parece. Y eso fue chistoso. En particular.
Sí, por eso. Y fue que te llevaron a la parte externa. Porque quiero comer solo. No tengo nos enteran entonces, yo soy por eso rápido y llegar y Brian tenía sigo teniendo la conversación. Entonces, yo trabajo en el de las que vamos a hacer rápido, porque sí, yo estaba ahí, no sé, iba a quitar un saludo del carro, pero que man, o sea, la verdad es que pues es que de pronto sí lo que pasa es que no toca eso muy para eso. No, no, porque no ver yo creo que le iba escuchando a alguien o al ver que me empezaron a hacer agresiva lo subieron siempre arriba. Pues por aplicación, cuando se ya estaban a 3 de la mañana, por ahí se le iba a tenía pues estaban hablando de que el inglés estaba, sí, pues que después de al destino, hace como un año, y la mujer estaba y ella le pusieron como un globito no podía esperar, obviamente tenía y más
Y que se para está todo bien como la se lo pasa. Y lo que quiero como la no hay una duda en su mente. Una de las pero no quiero Pero igual. ¿En dónde fue eso? Ah, no, eso es un problema en vos. Ah, ¿cosa? Dos plantas de solo el de ok, de o sea, la gente que estaba ahí. Esa gente que saca y también que ya sí, lo que se no, de pronto no había solo evidencia, obvio, por el problema no obviamente en Chile no es no Alejandro, ¿cómo estás? Pero eso es una denuncia. Mete una demanda. ¿Por qué no te la sí, porque porque Andrés, digo, vale, Alejandro. No. Y ahí me lo van a llamar. Pues que menos sí, escuché la claro, yo, obviamente, yo de chinos madres, porque no sé por qué que no junta y llamar a mostrar es que por lo entiendo Bravo. si no me olvidan por favor de mi no.
Porque no sé si ustedes se mandó a Los ha firmado el rector. Esa es la de Moro, por eso nos han entregado. Alejandro, compañero. No,
Porque en realidad son interesantes. Pero tengo un espacio. Pues, Bueno, escuchemos por favor. bueno, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar sobre el contexto, el comportamiento en contextos sociales, ¿sí? La exposición va a estar distribuida en cuanto a la definición, unos factores iniciales, que es lo principal que compone el comportamiento en los contextos sociales, y después de eso vamos a agregar unos temas que fueron de importancia para nosotros dos, que en este caso tienen que ver con el tema del contexto y lo que tiene que ver también en los temas sociales en cuanto a la virtualidad, ya que pues ahorita es un nuevo factor que incide sobre el comportamiento de nosotros a nivel social, ya que no solo el comportamiento social tiene que ver así en una interacción persona a persona, sino también ahorita las redes sociales juegan un papel determinante. Entonces, pues, va a ser unas 7 diapositivas, 8 diapositivas, en las que pues la idea es de pronto conectar preguntas, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, los expositores, pues, Tania Castillo, buenos días. y bueno, yo, Cristian Alejandro, entonces, bueno, en primera instancia, el contexto y es la definición como tal. Nosotros quisimos dar la exposición desde el enfoque cognitivo-conductual porque pues gran parte de la materia la hemos visto en esa corriente. Entonces pues voy a leer y después vamos a explicar. Igualmente está muy resumida la definición, ¿vale? Entonces, desde la corriente cognitivo-conductual, el comportamiento en contextos sociales se entiende como la interacción entre pensamiento, emociones y conductas. Entonces, pues creo que la definición es muy precisa, pero hay que tener en cuenta que todo esto es un conjunto. No es que sean las conductas aparte, no es que sean las emociones aparte o los pensamientos, sino que todo juega en sí en un mismo juego. Entonces, importante tener en cuenta cada una como un eslabón muy importante porque cada una juega un papel fundamental dentro del contexto. Bueno, las personas interpretan su entorno social basándose en esquemas cognitivos, entonces, pues, todo lo que podemos llegar a percibir. Recuerda que nosotros tenemos la capacidad de percibir el mundo por los sentidos. Entonces, pues, entre el proceso de cognición a partir de ahí. Aprendizajes previos y experiencias pasadas. ¿Qué quiere decir eso? Que, pues, no solo es el tema de entender que nosotros tenemos un conocimiento previo, eso juega un papel importante en el comportamiento, no solo eso, sino que también las experiencias tienden a formarnos como persona, nuestra personalidad se desarrolla a raíz de lo que nosotros vivimos. Así que no es solo lo que aprendemos, sino también lo que vivimos en algún momento que puede influir en cómo nosotros llegamos al punto de solucionar o desenvolvernos en una situación que ya sea de agrado o de desagrado. Y bueno, eso influye en la reacción. Entonces, siempre hay para una acción, siempre hay una reacción, ¿correcto? Bueno, dentro de las dos siguientes diapositivas que vamos a ver, son unos de los 4 factores principales dentro del comportamiento, del acondicionamiento. Entonces, primero el aprendizaje social. Entonces, el comportamiento se moldea observando e imitando a otros, se aprenden reglas y no más interactuando con el entorno. Entonces, hace referencia a la idea de que nosotros, cómo llegamos a desarrollar nuestros procesos de interacción. Entonces, qué focos utilizamos, en qué nos basamos, y pues acá tiene que ver mucho con el tema de ser un espejo, ¿no? De ver cómo es el comportamiento dentro del ambiente, el contexto, y nosotros a partir de ahí, como un método de instintivo, o sea, como por reflejo, empezamos a imitar para poder entender cómo es el contexto. Es como una forma de reaccionar ante una adversidad y esto que nos le permite también entender una idea de adaptarse al momento, como un reflejo. Copiamos para, no es para agradar, pero digamos que es una forma de entender el contexto, por así decirlo. Eh, No sé qué decir. sí, bueno, Bueno, pues me gustaría decir algo. claro. A mí también me gustaría decir, como complementando un poco de lo que vimos sobre la primera diapositiva, es como que yo lo baso o yo lo veo como, es como la interacción es como una silla y cada práctica es súper necesario para eso, porque puede que tenga solamente el pensamiento, pero si hay un momento en el que no hay conducta, no hay interacción, entonces no te va a servir de nada. Entonces, como que cada elemento, cada pilar es súper esencial para tener un buen
una buena conducta, un buen desarrollo y así poder interaccionar con el mundo, no solamente con nuestra familia, sino en alrededor. Listo. Ahora, en el siguiente, que es el condicionamiento, bueno, es algo que hemos visto a lo largo de toda esta asignatura, de esta área. Y bueno, entra el tema también de, creo que Intensamente es una película espectacular para explicar muchas cosas de lo que nosotros estudiamos. Y entra el tema del refuerzo positivo o el refuerzo negativo, o un castigo positivo o un castigo negativo. Pero entonces, traduciéndolo en palabras de pronto sencillas, nosotros cuando estamos en un contexto normal, por ejemplo, aquí, no sé, en algún momento tú botas un chiste de pronto, algo malo. Bueno, entonces, digamos, ese chiste tal vez de pronto nosotros como, si no es como muy aceptado y que funciona dentro de ti, si no es algo de, si sentiste que tu humor no fue aceptado, ¿cómo va a ser tu comportamiento a nivel social? ¿Cómo va a ser tu adaptación al contexto? No va a ser como el más apropiado porque pues obviamente va a entrar la parte cognitiva, las emociones, sí. Entonces, ese es el tema del condicionamiento dentro del comportamiento del contexto social. O sea, nosotros mismos nos vamos condicionando porque pues a partir de la experiencia vamos entendiendo si es bueno o es malo. Ahí es donde nosotros empezamos a condicionarnos. Bueno, aquí hay otros dos factores importantes que es el tema de las disfunciones cognitivas y evidencias específicas. Bueno, en cuanto a distorsiones cognitivas, bueno, ¿cómo decirlo? Hemos adquirido herramientas a lo largo de la asignatura para determinar cuando hay distorsiones, medirlas, pero como tal, ¿cómo puede de pronto fabricar o cómo puede influenciar una distorsión dentro de nuestra capacidad de contextual, de socializar? Entonces, esa pregunta se las hago a ustedes primero y ya después, para que sea esto más dinámico. Entonces, por ejemplo, ya, lo siento, sé que no te gusta, pero ¿cómo crees que una distorsión cognitiva puede afectar nuestra interacción social? Pues porque puedo tener como idea de la interacción con la persona, ¿no? Y eso puede influir en cómo yo interactúo con esa persona. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien de pronto quiere agregar algo que sienta el corazón? No, bueno. Las distorsiones, disculpa, pero las distorsiones siempre entran como pedido por su casa, entran de una manera muy inmediata y eso lleva a que nosotros tengamos dificultad para interactuar, porque precisamente la distorsión, la palabra distorsión, es algo totalmente errado, es una falacia, es una equivocación, es una interpretación, y eso sí que nos genera pues el malestar de una manera inmediata. Entonces, pensaría que hay personas, existen personas que están llenos de esas distorsiones, están saturados de esas distorsiones, y esas distorsiones, si son recurrentes, imagínense ustedes un estilo de vida, ¿cómo sería el estilo de vida de alguien que está totalmente Cargado de... afectado por eso? ¿No? Es una situación bastante incómoda. Las personas que tienden a ser como un poco introvertidas y que carecen de habilidades sociales, que es el otro punto que se menciona allí, pues las dos van de la mano. Y no vamos a lograr entonces sacar adelante pues, un proyecto, una idea, o tener una nueva amistad, o tener una nueva pareja, o conseguir una pareja, o no afrontar las cuestiones académicas. Porque es que esto de las distorsiones cognitivas son o se presentan en cualquier contexto de nuestra vida. Y lo más grave es de que eso se ha venido presentando desde la infancia, desde la manera como nuestros padres nos criaron. Y el hecho de que inclusive en útero
la mamá haya tenido, o que más bien ese embarazo no sea deseado, es esa conexión sináptica que hay allí. Esa es supremamente fuerte y determina unos lazos de apego supremamente débiles y unos conceptos supremamente débiles con respecto a la relación mamá e hijo. Y de ahí en adelante estamos hablando de que podríamos ya estar entrando en desventaja con relación a esa forma de interpretar el mundo, porque está matizada con ese tipo de influencia que hace que pues, carezca de habilidades sociales, hace que sus interacciones sean mínimas, pero no porque realmente tenga algo grave en su físico, en su parte intelectual, en su capacidad. Lo que pasa es que lo termina dominando los malos pensamientos, pensamientos que nos alteran. Entonces, cuando no manejamos esas distorsiones, no vamos a tener buen resultado en nuestra cotidianidad. ¿Qué termina haciendo la persona? Aislándose permanentemente, quedándose solo, como un ermitaño, y pues eso le va a martillar permanentemente, va a recabar una violencia emocional muy fuerte, haciendo que la persona considere, que hace parte también de esas distorsiones cognitivas, considere que él nació para vivir así y que por más que lo intente no va a lograr absolutamente nada, no va a adquirir ningún tipo de amistad, no va a confiar a la gente, no va a creer en la gente, considera que es una carga para otra persona, considera que es una persona que comete errores permanentemente. Entonces todas esas ideas que lo rodean todos los días, a cada instante, para llevarlo a él a seguramente intentar hacerse daño. Entonces, estas discusiones cognitivas con relación al contexto en donde está viviendo la persona van a estar como muy al día. Y la familia va a generar también como un impacto de aprendizaje en estas distorsiones. Por aquello de qué es lo que nos transmiten nuestros hermanos mayores, nuestros padres. Si vivo con mi mamá, pues lo que me transmite mi mamá. Si vivo con mi padre, lo que me transmite él. Y pueden ser cosas supremamente complejas y negativas. Entonces, esto de las distorsiones cognitivas nos acompaña todo el tiempo, y sobre todo en los procesos terapéuticos. Si fuese fácil de que yo simplemente tengo mi cerebro saturado con pensamientos irracionales, lo que yo hago es cuando yo me voy a colocar un vestido, como cuando yo me voy a colocar una chaqueta, yo abro el closet y lo que hago es buscar cuál me coloco y ya listo, tengo eso. Lo mismo podría hacer yo entonces con mi cabeza. ¿Será que entonces yo abro el closet y busco qué cabeza tengo hoy dispuesta? ¿En cuál escojo? Una que tenga pensamientos positivos, una que tenga alegría, una que tenga tranquilidad, entonces me la coloco. Si fuese así de fácil, sería supremamente pronto la recuperación en el estado emocional. Pero como nosotros tenemos que vivir con nuestras dolencias, con nuestras situaciones de convivencia interna, pues tenemos que afrontar y tenemos que desarrollar y adquirir y desarrollar esas habilidades sociales. ¿Sí? Pero tienen que ir de la mano la una con la otra. Si no cambiamos esas distorsiones, si no las erradicamos, si no las controlamos, si no las modificamos, seguramente el adquirir habilidades sociales va a ser más complicado. Claro. Bueno, pues ya para agregar, iba a decir casi lo mismo. El tema, por ejemplo, del desarrollo y cómo hay ciertas etapas, por ejemplo, la teoría de Carl Jung en cuanto al tema de desarrollo. Hay etapas que determinan un factor importante dentro del ser y también cómo él se desenvuelve en sociedad. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba el profesor con respecto a la madre con el hijo, una etapa temprana donde hay una ausencia
identificada, pues de pronto el ser ni siquiera va a ser consciente de cuál es el error que está sintiendo, por qué razón siente esa compulsión de pensamientos, pero sencillamente eso viene implícito y determina y puede cambiar mucho lo que es la percepción del mundo. Entonces, pues, ¿no sería más por agregar en esa diapositiva? O no sé, para ver. Bueno, a mí ahora me gustaría hablar como de los contextos sociales que nosotros nos pueden afectar o que nos pueden ayudar para una buena interacción. Principalmente, yo me basé un poco como en profe Brember, que él habla como de los yo lo baso como los círculos sociales, lo voy a explicar un poco así. Y es que primero nosotros aprenderíamos un poco de nuestra familia, ya que ellos nos darían bases principales, pilares principales como los valores, el respeto, que si llegas, saludas, que si abres, cierras. Entonces, eso es lo que a nosotros nos inculcan para mostrarnos ante la sociedad y cómo tener una buena o una mala interacción, porque eso pues ya depende de nosotros. También me gustaría hablar como de la escuela y cómo la escuela también nos afecta o nos ayuda, porque muchas veces, bueno, muchos padres esperan que en la escuela se haga todo, o sea, que les expliquen absolutamente todo, pero la escuela también es como una base esencial para tener en cuenta cómo interactuar de aquí a mañana, o sea, ya que es un niño, entonces se va a empezar a forjar ese niño para una posible interacción en su futuro. También hablamos como de las amistades y los grupos sociales. Muchas veces esto nos aporta también como ese grano de arena, como para seguir esos factores, para interactuar. Y ese es como nuestro primer acercamiento más allá, estando un poco solos, teniendo en cuenta la escuela, ya que nosotros empezamos a relacionarnos más, empezamos a conocer más gente y teniendo en cuenta todas las bases principales que nos habían dado, pues es como nosotros vamos a interactuar o vamos a presentarnos ante la sociedad. Y la cultura y la sociedad que también se me hace muy esencial porque nosotros no vamos a relacionarnos como tal vez se relacionan en Alemania o como no nos vayamos tan lejos como tal vez se relacionan en el Amazonía. O sea, nosotros, cada quien tiene un contexto cultural completamente distinto y de tal manera no está mal, puede que sea muy bien o está súper bien, pero también es bueno tener en cuenta eso, que cada cultura es completamente distinta y nos estamos relacionando de una manera correcta y adecuada según la cultura en la que estamos acostumbrados. El impacto, pues también creería como lo que les estaba comentando, más que todo la familia y la escuela. Y pues obviamente los contextos culturales. También me gustaría hablar como lo de los factores, como... Tranquilo. Claro, sí. Me gustaría hablar como factores esenciales, como por ejemplo la edad y el sexo de la persona, porque claramente un chico de 6 años no va a interactuar y no se va a comportar de la misma manera que, no sé, por ejemplo, Alejandro de ¿Cuántos es que tiene? con que Alejandro. Entonces, a pesar de que hayamos crecido en la misma cultura, puede que sea su hermanito, tienen la misma cultura, las mismas bases familiares, todo, pero no se van a comportar de la misma manera porque ahí entra el punto del sexo y el género, del sexo y la edad, perdón. Entonces siento que eso es un factor esencial para interactuar. Mm, la personalidad también es algo que nos afecta demasiado porque pues digamos que yo no voy a interactuar igual que tal vez el profe lo haga. Entonces, siento que la personalidad también tiene como un rasgo muy esencial en el momento de la interacción y cómo nos comportamos en diferentes contextos sociales. Bueno, en este punto cabe agregar que hay factores que determinan mucho la capacidad de un individuo en socializar y eso va a diferenciar su resultado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la formación. Obviamente hay personas que pueden tener un nivel académico un poco más bajo, como hay otras personas que pueden tener un nivel académico más alto, o sencillamente tienen una capacidad de aprendizaje más alta y otro más bajo. Eso va a determinar también muchas habilidades para el individuo a nivel de socialización. No significa que, que un individuo con capacidades altas no pueda tener una distorsión, porque también, pero digamos que es un factor que influye. También cabe agregar que en ese tema del contexto social y el comportamiento social, todo puede ser algo determinante, porque son muchos los factores en los que inciden cuando una persona se va a comunicar con otra, ya que pues es prácticamente la herramienta que nos permite
entender el mundo que hay allá, el mundo que hay acá, bueno, etc. Puede ser muy diferente. Bueno, para agregar, el tema de los estereotipos, bueno, es un factor importante cuando se habla de, por ejemplo, de distorsiones de realidad, ya que pues cómo los estereotipos pueden influenciar dentro de la parte cognitiva del individuo, y es el hecho de que puede generarse una comparación a partir del individuo y esa comparación puede provocar de pronto problemas de autoestima o simplemente puede creer, como estamos hablando, irracional. Eh, que de pronto esa es la forma de ser, que eso es el objetivo y quizás el hecho de que quiera compararse con una persona así y no lograrlo puede generar frustración y esa frustración puede desencadenar unas emociones negativas que quizás van a provocar problemas en cuanto a la comunicación y su conducta a nivel del contexto social. El tema, antes de que pase, el tema que tú mencionas, las diferentes áreas del hombre, Weber, Bromley, ¿Cómo se pronuncia? exactamente. Me parece que esa es una teoría que explica toda la interacción que hay entre el individuo, los infantes y los diferentes contextos que hay en el país, en el estado en que está, en la escuela, en la familia. Entonces sí me parece algo muy importante recibir esa información de estos diferentes seres, porque en la medida que nosotros estamos creciendo en una familia, pues esa familia es la que nos va a llevar a nosotros, señorita, esa familia es la que nos brinda a nosotros la posibilidad de actuar correcta o incorrectamente con lo que tú mencionabas, con respecto a los valores, con respecto a la ética, con respecto a cuál es el comportamiento que estoy recibiendo, al aprendizaje que estoy recibiendo de los comportamientos de los adultos que viven conmigo o que me están criando. ¿Sí? Pero como la familia no es únicamente un eje central, sino que tenemos que interactuar con otros, y ese otro es pues, el contexto escolar, el contexto académico. ¿Qué más quisiera uno de papá que nuestros hijos siempre siguieran los lineamientos que nosotros les damos? Pero hay una existencia marcada con respecto al colegio, y ese colegio tiene un mundo totalmente abierto con respecto a formas de ver la vida por las otras personas, formas de interactuar, formas de conseguir las cosas, lo hacemos de una manera honesta, lo hacemos de una manera incorrecta. Entonces, el niño o la personita que está en nuestra familia sale al mundo que lo puede devorar, sale al mundo que realmente le brinda unas enseñanzas que él estaría en contravía por lo que le están enseñando los papás. Y en esa contravía, en esos ires y venires ahí de la vida de este muchacho, va a tener que aprender a cómo manejarlo, porque el impacto, pues obviamente no se hace esperar. Entonces, en cuanto al concepto de la política de Estado, los gobiernos tienen una serie de reglas, de normas, de políticas que hacen de que en cualquier país que tengan ese tipo de constitución, entonces nosotros como ciudadanos debemos asumir, respetar y seguir esos mandatos, digamos así, de esa gobernanza. Entonces, realmente estamos siempre matizados por unas reglas, por un contexto totalmente controlado que no nos permite salir de allí. Por eso cuando se habla de ese impacto, cuando se habla de los estereotipos, tenemos la idea de lo que es correcto, lo que es incorrecto, y esos estereotipos van a estar ligados a cómo es el aprendizaje que yo tuve en mi infancia, cómo la familia me influyó de una manera muy fuerte para que mis estereotipos traten de ser lo menos conflictivos que puedan ser, que traten de ser los menos
erráticos posibles, ¿no? Porque el estereotipo es eso, es la interpretación que yo tengo de tal mujer, de tal hombre, de tal cultura, de la persona de color, de la persona que es transgénero, de la persona que tiende a comportarse de una manera. Entonces, en mi familia, mi escuela, mi país me genera estereotipos. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy caminando con esos estereotipos en mi cabeza, cuando yo los estoy presentando frecuentemente, pues entonces, pues obviamente eso me lleva a mí a tener una serie de comportamientos ligados, una serie de comportamientos que me hacen irme por un camino correcto y tomar decisiones sabias o no. ¿Sí? O yo estaría pensando que mi comportamiento será adecuado cuando realmente no lo es. Entonces, es una teoría muy interesante, es una teoría que me permite entender cómo es el comportamiento de nosotros como colombianos, a diferencia de los musulmanes, a diferencia de los italianos, a diferencia de los mexicanos, pero que sí tenemos algo que nos identifica como seres humanos, pero hay cosas que nos marcan, ¿sí? Hay normas universales y hay normas que están creadas dependiendo del sitio en donde yo he crecido hasta el claro. Pero en ese orden de ideas, porque si me surge la pregunta, cuando se habla del tema de estereotipos, pues sé que es natural que un adolescente, porque siento que es la donde se vuelve muy conflictivo el tema de la percepción del mundo, puede generarse, digamos, distorsiones de forma natural por la transición que usted menciona, o sea, de la familia a la sociedad. Y pues obviamente la familia siempre va a ser, por más mal que sea, bueno, obviamente Un proceso de enseñanza. hay excepciones, por supuesto, pero digamos que la familia siempre va a buscar, digamos, a cobijar a los miembros del núcleo, ¿sí? Claro, cuando se sale a la sociedad, pues es más hostil. Es más hostil porque todas las personas, por más buenas intenciones que tengan, no tienen de pronto la responsabilidad para asumir que otro individuo tenga también, no sé, los mismos ventajas, beneficios que uno puede llegar a tener y pues obviamente se marca diferencias, el sujeto siente el golpe de realidad. Entonces, se puede decir que es un proceso natural, o sea, una distorsión de realidad, una adolescencia puede ser un proceso natural. Cuando se nos llama proceso natural es el aprendizaje mismo de la adquisición. Sí, o sea, es una consecuencia por natural, pero no estamos determinando que eso natural sea correcto o incorrecto. No, ¿no? claro. Sí se da de una manera natural, ¿sí? Porque es lo que yo he estado viviendo en mi casa desde una temprana hasta la adolescencia. Entonces esos aprendizajes, esa forma de ver la vida, esa forma de ver la persona o las personas van a estar influenciadas por lo que yo he escuchado de mis papás, de mis hermanos, de mis profesores, de la gente que me rodea, de los más cercanos a mí. ¿Sí? Entonces, a partir de eso se adquiere de una manera natural. ¿Sí? Pero con el paso del tiempo, cuando yo ya tengo un contacto más con la sociedad, cuando yo ya tengo la capacidad de tomar un poco más de análisis de las circunstancias de la vida, entonces yo empiezo a ir en contravía por lo que me decían los papás y empiezo a tener como esos conflictos internos, esos choques internos, en donde yo empiezo a debatir todo lo que me están enseñando. Y es lo que genera entonces el problema de los adolescentes con las relaciones de los papás, porque lo que hacen es entrar en choque, porque yo ya no quiero pensar como lo hacían ellos, porque ahora yo ya quiero actuar de una manera diferente. Entonces, siempre me ligaban unos comportamientos muy normativos, ¿sí? Y siempre me generaba una interpretación de lo que la gente y que tenía que verlo yo siempre de esa manera, pero con el paso del tiempo ya no lo quiero ver de esa forma. Entonces se presenta el conflicto. Entonces, cuando yo ya quiero modificar mis sistemas de pensamiento, lo puedo empezar a hacer. De hecho, tengo toda la autonomía, tengo todo el derecho de hacerlo, pero no quiere decir de que yo tenga que pasar por encima de los demás para lograr mis objetivos. ¿No? Tengo que pensar que tengo que cambiarlo, tengo que reestructurarlo de una manera muy adecuada, sí, que me impacte negativamente,
ni que me dañe mi identidad como tal, o que yo dañe la vida de otras personas. Entonces, es el constante conflicto que de pronto pueden tener los adolescentes cuando entran en el cuestionamiento del aprendizaje que le han brindado los papás hasta cierta edad y ellos empiezan a modificar. Pero que se da de una manera natural, se da de una manera Sí, que sea buena o mala, eso ya es dependiendo sí, eso me de queda. la familia. A mí sí me gustaría agregar algo súper corto y es que muchas veces los estereotipos son como conceptos a priori súper mal hechos. Entonces siempre es bueno como darnos la oportunidad de dejar a un lado los estereotipos y pues realmente abrirnos un poco. Sí, 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 claro. Total. Es la idea que nosotros modificamos eso. ¿Verdad? El hecho que a mí me digan, por ejemplo, yo entro como nuevo, como profesor acá en la universidad, y me encuentro con profesores que me dicen, mire, el semestre, cuarto semestre del programa de comunicación social, esos pelados son rebados. Esos pelados son muy prestos, muy respetuosos. Entonces, lo que tú dices es de que yo no me quede con esa idea, que yo confirme o desconfirme esa hipótesis que me están lanzando los profesores. Entonces, yo no puedo entrar predispuesto a entender que el comportamiento de ellos es totalmente erróneo permanentemente. De pronto, resulta que yo llego a ese salón de cuarto semestre de comunicación social y realmente son personas muy comprometidas, son personas muy decentes, son personas que han aprendido de una manera muy adecuada. Entonces, el concepto que tiene cierta persona no puede ser el mismo con respecto al mío, ¿no? Cambia dependiendo de las experiencias que yo tenga, de las enseñanzas que yo haya adquirido, de los aprendizajes que yo haya también recibido. Entonces, esos estereotipos no tienen que quedarse siempre como que los aceptemos a ojos cerrados y creamos de que esa persona o ese grupo de personas sí actúan de esa manera. Oiga, sí, usted tenía la razón. Resulta que no es así. Las cosas se modifican, cambian de acuerdo a la experiencia que yo tengo. Entonces, los estereotipos pueden ir modificándose de acuerdo a la posibilidad de entrar en contacto con la situación, con el contexto. Creo que se puede intervenir. No, profesor, por favor. Entonces, sí, eso es el tema de los estereotipos, ¿no? El estereotipo hacia la mujer, el estereotipo hacia las personas de color, el estereotipo hacia los mexicanos, que los mexicanos tienden a ser machistas, tienden a tratar mal a sus mujeres, a ser infieles, entonces nos hacemos unos estereotipos con respecto a ellos. ¿Sí? Con respecto a las mujeres santandereanas, que son de armas tomar, que son supremamente maquineadas, que no tienen pelos en la lengua, lo que van pensando lo van diciendo, y que pues, cuando se enojan uno tiene que buscar dónde esconderse, porque si no a uno le va mal. Entonces son estereotipos que puede que sí se conviertan en una realidad, ¿sí? Porque eso hace parte de lo que ustedes mencionan del tema de la cultura, ¿sí? Y esa cultura es cierto, o sea, es muy normal que uno encuentre a una mujer santanderiana que reaccione de una manera fuerte. Es muy poco probable que una mujer santanderiana sea sumisa. O sea, fíjense cómo estamos creando estereotipos basándonos En la experiencia. en la cultura, basándonos en lo que la sociedad nos está enviando. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los costeños, en donde decimos que los costeños, con todo respeto, dicen que son secostados, que son vagos, que no hacen nada, porque espera que todo el mundo se vaya. ¿Sí? Pero también nos dicen de que nosotros, los bogotanos, somos personas frías, somos personas apáticas, somos personas que no somos cálidas, pero todo tiene que ver mucho con el contexto. Por eso el tema de ustedes es el contexto y el comportamiento. El contexto, cómo influye de una manera favorable o desfavorable. De acuerdo a lo que yo he vivido
durante toda mi vida. ¿Listo? Bueno, dentro del tema de la interacción social, también hay que ver que no solo estamos hablando de verbalización, sino también no verbalización. Muchas veces nuestros gestos, nuestras conductas silenciosas también pueden marcar y comunicar cosas que nosotros sentimos, sentimientos, sensaciones. Bueno, la no verbalización es importante tener en cuenta cuando se trata también del contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra conducta puede de pronto ser errática o puede ser de pronto alimentada por una distorsión y puede generar de pronto que nosotros tengamos gestos que no van a ser de agrado, pueden ser irrespetuosos, pueden no ser de pronto tolerables y simplemente no se verbalizó, pero aún así puede incomodar porque fue una conducta inapropiada, ¿sí? Recordando que puede ser alimentada por los temas que ya hemos hablado anteriormente en la exposición. Ya. Ese tema cuando tú hablas de las, bueno, lo vas a hablar ahorita, lo de las microexpresiones, Bueno, quiero que nos expliques un poco ese tema de las microexpresiones, revalidando, revelando emociones. revelando emociones ocultas. ¿A qué quieres? Bueno, yo lo veo desde el concepto de un libro que pues estoy leyendo. Habla mucho el tema, bueno, ya, eso lo podemos hacer rápido, ¿verdad? Tipos, expresiones faciales, contacto visual y postura, ¿cierto? Entonces, muchas veces esos tres factores pueden determinar una lectura de lo que el individuo puede estar sintiendo o, sí, bueno, lo que nosotros podemos llegar a percibir de la persona. Y la interpretación en diferentes culturas, lo que hablamos ahorita hace un momento, cada zona tiene conductas propias de la cultura. Por ejemplo, no es lo mismo una zona latinoamericana, una zona norteamericana, centroamericana, o europea, o africana, o asiática. ¿Sí? Cada zona, cada contexto determina muy bien lo que es aceptar y lo que no. ¿Sí? Ahora, bueno, con respecto a las microexpresiones, revelando emociones ocultas. ¿Qué dice este autor? El autor se llama Chris Voss, el tipo es ¿Cómo se llama el libro? Romper la barrera del no. ¿Del qué? Del no, cómo romper la barrera del no. El tipo tiene toda la teoría de negociación, pero aún así todo lo basa en psicología de Harvard, ¿sí? Bueno, en este caso, él en esta parte demarca mucho el tema del lenguaje subyacente, ¿sí? El lenguaje implícito. Muchas veces nosotros cuando nos estamos comunicando con una persona, quizás mientras estamos escuchando a la persona, nosotros estamos pensando en qué responder y perdemos todo el foco de atención. Y ahí él lo determina o él lo menciona o le da, lo categoriza como, abro comillas, obviamente, como el espectro me olvidó la palabra, el espectro de, vamos, como una persona tiene pensamientos a toda hora y no los controla y que pueden ser malos o buenos. Es algo como la impulsividad, ¿no? No, es como la patología de... Sí, síndrome del esquizofrénico lo llamas. Gracias. Él lo determina así, ¿por qué? Porque mientras estamos comunicándonos, por ejemplo, nosotros, tú y yo, y mientras que tú me estás comentando, no sé, ayer estaba en el carro, me subió una persona, me agredió, cualquier cosa. Yo, por estar pensando quizás en de pronto darte una respuesta, ni siquiera estoy prestando atención a lo que tú estás diciendo, ¿sí? Entonces, ahí entra lo que es el lenguaje subyacente. ¿Qué significa? Que esas expresiones mínimas, tú las vas a percibir. Vas a decir en algún momento me estás prestando atención, estás respondiendo a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Luego empieza lo que es de pronto una expresión facial mínima, donde tú vas a notar ese cambio de que te va a decir, no me está prestando atención. Como que sí, una expresión mínima es como que me hablas y yo veo como, sí, no, la expresión mínima no se logra percibir y lo que te va a transmitir es que tú no vas a sentir atención. Por ejemplo, lo mismo el contacto visual. Mientras estás manteniendo una comunicación y el individuo de pronto simplemente pierde el foco de atención y empieza a mirar a otros lados, la otra persona, ¿cómo va a sentir la comunicación? ¿Sí? Se ve un problema también de conducta. Entonces, lo mismo, la postura, todo determina también que uno sienta la atención del individuo, si es o no es. Y
ahí es donde se marca el lenguaje subyacente, el lenguaje implícito. Entonces, dentro de ese aura de la comunicación, se logra percibir esas notas pequeñas de lo que puede ser algo funcional o disfuncional. Claro, lo que entiendo del revelando emociones ocultas es, yo me acordé de algo que me hizo daño. Tú estás hablando conmigo, cierra las puertas cuando entren, por favor. Entran como Pedro por su casa. Cuando revelan emociones ocultas, lo que yo le entendí a su merced es de que yo estoy hablando contigo, o tú estás hablando conmigo, y yo me acordé de algo que me hizo daño. Entonces, como que yo ya pierdo la atención de lo que me estás diciendo y mi estado emocional cambia. Sí, total. Cambia porque lo que recordé me generó dolor, me generó angustia, ¿sí? Entonces, ya no estoy concentrado en lo que me dices y eso hace que yo, pues, empiece a cambiar mi actitud. Total. Empieza un problema de comunicación Sí, de claro. raíz, porque hay una estructura cuando se habla de comunicaciones, quien emite y quien Soy recibe. el receptor del mensaje. Total. Entonces, si el receptor en ese momento pierde la capacidad propia de, o sea, en síntesis de la que es la estructura de la comunicación, que es recibir la información, ¿y qué pasa? Se va a traducir en algún gesto, en algún tipo de verbalización o no verbalización, y lo que es el emisor lo va a percibir de inmediato y se va a volver un problema de conducta social en cuanto al comportamiento, porque aplica con todo. Entonces, el comportamiento en cuanto a la conducta que no está siendo apropiada para la escucha y pues, ¿qué pasa? Va a ser un problema de disfuncional para la comunicación de la persona. Entonces, Sí, importantísimo el tema del lenguaje subyacente. de hecho, cuando nosotros hablamos con la gente, la confianza que está implícita en las relaciones que tenemos va a determinar cómo va a ser nuestra comunicación, cómo yo voy a hablar contigo, cómo yo voy a hablar con mi hijo, cómo yo voy a hablar con el rector de la universidad, cómo yo voy a hablar con el médico que me atiende. O sea, dependiendo de la confianza que yo tenga, mi cercanía y mi expresión verbal y el lenguaje que yo voy a utilizar cambia. Y eso hace que yo tenga que actuar de acuerdo a la relación que tengo con esas personas. Total. Yo no voy a llegar, no sé que sea, de que yo tenga mucha confianza con el rector de la universidad y yo no le voy a decir, ¿qué hola, cómo estás? ¿Cómo te ha ido, parce? Que no nada. Bueno, yo lo puedo hacer, pero que me pegan la vaciada, me pueden la vaciada, ¿sí? O sea, me regañan. Entonces yo siempre tengo que mirar un poco cómo va a ser mi comunicación hacia él, ¿sí? En cambio, si yo me acerco a una persona de gran confianza, que somos colegas, seguramente sí estaremos hablando en un lenguaje mucho más cordial, mucho más informal. ¿Ven? Entonces, todo ese tipo de interacciones que están subyacentes al tema de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Pero estoy seguro que si ustedes hablan con alguien y ustedes denotan de que no le están prestando atención, para que sigo hablando, que lo que yo les estoy diciendo no tiene sentido, no les importa, ¿ven? Entonces ustedes llegan, por ejemplo, a la casa de su novio o de su novia, ¿sí? Y quieren hablar con él o con ella, ¿sí? Y quieren, de todos modos, lograr una comunicación. Pero ustedes hablan cuando su novio está viendo el partido de fútbol que tanto les gusta. Estamos perdidos, ¿sí? O de pronto ustedes están viendo, bueno, yo no sé si ustedes son noveleras o no, ¿sí? Pero ustedes están viendo una novela y llega su novio que quiere consentirla, quiere cuchichearla y usted, ay, quite, deje de molestar, que estoy, ¿ven? Entonces son contextos, son momentos que determinan, no es el momento para hablar, ¿sí? Por ahí dicen que cuando uno está triste, cuando uno está tomado, cuando uno está mal genio, no puede tomar decisiones. Porque cuando uno toma decisiones bajo esas condiciones, seguramente se puede equivocar después.
Ah, pero usted me dijo que hiciera, y usted me dijo que hiciera esto o que me hiciera esto, pero lo que pasa es que yo lo decidí cuando estaba en Veracruz, ¿sí? Lo decidí cuando estaba triste. Y emocionalmente, cuando uno, por eso es que cuando uno habla de la parte jurídica, en todos los procesos se determina qué tanto la persona que está implicada estaba consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, por eso los psicólogos jurídicos lo que hacen es hacer una valoración psicológica para determinar la capacidad intelectual y la capacidad para tomar decisiones de la persona en esos momentos. ¿Sí? Y de hecho, ahí se agarra mucha gente y utilizan eso para sacar adelante a un delincuente. Ah, no, porque él estaba actuando bajo los efectos de la locura. ¿Ven? Entonces, claro, como ya estábamos hablando de la salud mental, entonces no lo remiten a la cárcel, sino lo remiten a una clínica de reposo mientras les hacen su tratamiento y luego sí se mira un nuevo proceso jurídico legal. Exactamente. Entonces, esto es muy importante y es algo que nos acompaña. Lo estamos haciendo ahorita mismo, ustedes y yo. Sí, todos nosotros estamos interactuando con una comunicación verbal y no verbal. Ahí somos, usted está teniendo una comunicación mínima verbal. Total. ¿Qué es cuál? Sí, Sí. acepto. Ajá. Sí. La O acentuación, sea, la es pronunciación. lo que tiene, son las expresiones mínimas verbales. Ajá. Sí. ¿De acuerdo? Exactamente. Sí, es que, de hecho, cuando se toca este tema, lo que les dije hace un momento, todo influye, todo influye, todo puede determinar si algo es bueno, bueno, no es bueno o malo, sino que de pronto se puede ser visible, puede ser no visible, puede ser funcional, no funcional. Listo. Y si ustedes están mal emocionalmente ahorita y les preguntamos, ustedes están idos, o sea, algunos de ustedes, señoritas, están pasando por una situación de pareja, por ejemplo, muy negativo, entonces, ¿no? Ustedes ni siquiera estarían acá, ¿sí? O de pronto estarían acá, pero en cuerpo presente, pero la mente está totalmente ausente. Lo que se mencionó en la primera diapositiva, las emociones juegan también un papel importante, muy importante. Vale. Bueno, 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 eso es como más bien una estructura de un ejemplo también, pues para hacer mención al altruismo, me parece que es un factor importante dentro de un buen funcionamiento social. Me parece que es una forma ética y con moral muy, no quiero sonar romántico, pero me parece que es bonito. Sí, me hago entender, o sea, siento ¿Y que... por qué no puede sonar romántico usted? Porque... ¿Cuál es su estereotipo que tiene? ¿Cuál es su prejuicio que tiene? No, siento que de pronto puede ser algo informal para el momento, pero de hecho siento que... Déjalo fluir, sácalo de tu sistema. Bueno, ¿por qué lo digo así? Porque Niñas, el altruismo, ve que ya se acomoden, sientan juiciosa, pero que hay una silla, hay una gran cantidad de sillas. ¿listo? Bien. Bueno, pero primero hablemos qué es el altruismo, ¿no? Entonces, es la motivación para ayudar a otros, la claridad de la situación y la empatía fomentan la ayuda. Como tal, el altruismo es esa capacidad que tiene, o capacidad no, es más que todo el querer del individuo de ayudar sin compromiso, sin recibir algo a cambio. Sí, es así tiene que sacrificar cosas de él para que de pronto su contexto esté bien, va a generar o va a hacer el altruismo. Es la propiedad de él. ¿Por qué siento que es bonita? Porque siento que a nivel de ética nos va a permitir tener una convivencia más limpia, más sana, nos va a liberar de prejuicios, nos va a liberar de muchas ideas irracionales porque la bondad de la persona le va a permitir tener un comportamiento convincente, pero desde sí mismo, ¿sí? No solo va a ser como por obligación, no, eso nace del ser, nace de adentro. Es lo que yo quiero ser, lo que yo quiero compartir, lo comparto, es lo que el individuo comparte y otorga. Entonces, eso me parece que es una visión bonita para que de pronto se tome como ejemplo para tener un buen funcionamiento social. Creo que es una manera armónica de vivir con uno y de vivir con el contexto. Después lo mencioné de ahí.
es la decisión, bueno, los factores, como hemos dicho, sacrificar cosas personales para otorgar. Y pues, ¿cómo lidia con las normas? Pues, si el altruismo entra en esa onda, pues las normas de pronto no van a ser no van a ser un inconveniente para él, ¿sí? De pronto las va a tolerar con una capacidad más aceptable que un individuo de pronto que no lo hace, ¿sí? Entonces, En ese sentido, cuando hablamos de esa conducta altruista, la conducta prosocial, de los factores que hacen de que yo ayude más fácil o yo no ayude, ¿sí? Entonces hay que mirar el qué, cuándo, cómo y por qué yo voy o quiero ayudar, ¿sí? Normalmente nosotros, ¿a quién ayudamos? A los más cercanos, a mi familia, a los que son semejantes a mí, a los que comparten una idea muy similar a la mía, ¿sí? O sea, si yo soy hincha de Millonarios, entonces una persona que llegue a mí, que me diga que es hincha de Millonarios, por empatía voy a querer ayudarlo, ¿sí? No es que yo no le ayude a los de Nacional, pero bueno, si no le ayudo, pues no pasa nada, ¿sí? Pero esa situación hace que yo genere como una cercanía con respecto a quién ayudar, ¿sí? ¿En qué momento ayudamos nosotros ahora? ¿Sí? Las teorías dicen que el altruismo está muy relacionado con el tema del aprendizaje social, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos generando esa conducta de ayuda, es porque seguramente en mi cotidianidad familiar he estado ayudando. ¿Por qué? Pues porque veo a mis padres que constantemente me están ayudando y me están enseñando a que debemos ayudar permanentemente. Pero ¿qué pasa cuando yo ayudo y a mí me va mal? ¿Sí? Entonces yo vi a una persona que estaban robando y entonces me lancé a ayudarla y salí perdiendo yo. Salí perdiendo desde que también me robaron a mí. No solamente la robaron a ella, sino también me robaron a mí. Entonces ese tipo de experiencias hacen de que yo determine, ¿será que voy a volver a ayudar? ¿O será que esta persona, digamos, su merced es una persona que está siendo cómplice de los delincuentes y yo veo que tú estás en problemada y como eres mujer, porque uno termina ayudando a las mujeres más que a los hombres, en el caso de nosotros, los varones, ¿sí? Entonces yo me acerco a ti, pero resulta que tú eres una señorita cómplice de los delincuentes y que lo que hiciste fue engañarme para que a mí me robaran. Todo ese tipo de experiencias hacen de que mi concepto de ayuda cambie, ¿sí? Ahora, si yo tengo la posibilidad de ayudar, es decir, tengo el tiempo, tengo el conocimiento para poder ayudar, seguramente ayudo. Pero si yo veo una cita de trabajo y algo yo veo que está pasando, no me puedo quedar, porque tengo la entrevista de trabajo y no me puedo quedar a ayudar, ¿sí? Pero si tengo la disposición de tiempo, lo voy a hacer. ¿Ven? Lo voy a generar porque quiero ayudar, porque me nace a mí ayudar, ¿sí? Hay muchos experimentos que colocan en psicología social cuando uno ve que una persona está tirada en el piso, ¿quién ayuda? ¿Sí? ¿Quién se acerca? Y hay mucha gente que pasa por el lado de estos señores que están en el piso, ¿sí? Y no ayudan, ¿sí? Entonces alguien se acerca porque son experimentos que hacen, son investigaciones que hacen, y esa persona que está tirada en el piso, entonces yo me acerco y le pregunto cómo está, en qué le puedo colaborar, dígame qué necesita, y yo lo hago sin ningún tipo de temor, lo hago tranquilamente. Entonces se levanta la persona y me dice, mire, usted fue el único que me ayudó, usted fue el único que se acercó a mí para ayudarme, quiero darle mi tarjeta, yo soy el dueño de tal empresa, pase por allá y le reconozco su buena voluntad, ¿sí? Aunque yo no iba atrás de eso, pero bienvenido, ¿sí? Uno normalmente escucha situaciones en donde yo me encuentro, creo que lo hablamos en algún momento, cuando yo me encuentro una maleta llena de dinero, ¿la devolvemos o no la quedamos? ¿Qué hacemos?
El mundo fue altruista conmigo. Bueno, eso es una interpretación. Yo creo que es un regalo, no, es que miren, eso es algo que yo podría estar interpretando. No, eso es un regalo de Dios que me dio porque es que mi historia de vida es que me ha ayudado a la gente y es una recompensa divina. ¿Por qué no? ¿Ve? Pero realmente cuando yo sé que a ti se te perdió dinero, me tengo que yo. ¿Ve? Entonces, ahí yo no estoy actuando de una manera honesta, ahí yo no estoy actuando de una manera adecuada. Yo debo acercarme a ti, mira, se te quedó la billetera o algo así por el estilo. ¿Ven? Pero acá es perdóneme la palabra, el chanchullo, la mentira, la deshonestidad y que pierdan los demás. Entonces, cuando tenemos esos conceptos tan distorsionados, tan amarrados a lo negativo, pues no hay conductas altruistas. ¿Ven? Totalmente de acuerdo. O sea, el altruismo, cuando hablamos de esos factores, cuando hablamos de por qué ayudamos nosotros o a quién ayudamos, eso es claro de por qué nosotros generamos ese tipo de comportamiento. No todo el mundo lo tiene. Y muchas veces no todo el mundo lo tiene, pues porque hemos vivido experiencias traumáticas, ¿sí? Por haber ayudado a la gente. Y me sigue pasando y bueno, yo tengo que aprender de que, oiga, no seamos tan cándidos, no seamos tan pendejos, perdóneme la expresión, ya no hagamos eso. Si yo veo que la persona está sufriendo ahí, pues que siga sufriendo, porque ya siempre yo he querido ayudar y resulto yo perdido. Vale. Sí, de hecho, para terminar esta sección, el altruismo es un valor que, o es una persona que casi no se encuentra dentro de la sociedad colombiana, por lo menos. Tristemente, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa también cuando se logra denotar o se logra identificar un individuo altruista? La sociedad también arremete contra él, Hoy sí, juzgándolo, criticando como si fuese sí. algo que no debe ser, como que su conducta es, perdona la expresión también como el profesor dijo, de pendejo, ¿sí? Pero es, o más bien la distorsión que tiene la sociedad como tal nos está llevando a ver un valor como un defecto. Es claro. como llamada a la reflexión también de que nosotros podemos llevar una vida más tranquila siendo más altruistas. Eso nos permite a nosotros ver, inclusive visualizar y ver la vida de otra forma. El hecho de que yo me encuentre un celular, ¿cuál es el celular más costoso hoy día? Un iPhone, un Samsung, ¿cuánto está? Más o menos, como 8 millones. 6, 8. ¿Sí? Sí, 6, 8. Y yo me lo encuentro yo me encuentro ese celular. Bueno, de todos modos, los iPhones son difíciles para desbloquear esos, mejor dejarlo ahí. Sí. Sí, esos son muy complicados. Pero yo llego a la casa y digo, mire, me encontré este celular. Entonces, la gente me puede decir, mi familia inclusive me puede decir, rápido, quítele la SIM card porque si no lo van a identificar y van a llegar a... O sea, De raíz. devuélvanlo, ¿sí? O me lo quedo, ¿sí? Entonces yo me pongo a pensar, no, como que yo lo voy a devolver. Entonces la familia se encarga de decirle a uno, es que usted es pendejo, ¿sí? ¿Usted cuándo va a tener un celular de esos? ¿Cuándo lo va a comprar? Nunca. Ya, quítele la SIM card y quédese con él. Entonces, lo que su merced dice, invitamos a la deshonestidad, vemos los comportamientos adecuados como inadecuados y vemos los comportamientos inadecuados como adecuados. ¿Ven? O sea, es incómodo esta situación. Sí. Vale. Bueno, ahora un factor o una sección también que es muy importante porque de pronto estamos analizando todo esto a nivel de relación interpersonal, ¿sí? Más físico, más presencial, pero hoy en día cómo juegan las redes sociales dentro de nuestra conducta y nuestro comportamiento contextual. Entonces, por ejemplo, yo les hago un sondeo aquí rápido. ¿Cuál es la red social que más usas? WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, todas. Todos los días te alimentas de las redes, todos los días. Uno consume, y lo que consume es lo que el algoritmo está creyendo que es lo que uno quiere. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Se me va a entender? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Recuerden lo de los estereotipos. Ahí se detonan nuevos estereotipos. Y de por sí, por ejemplo, pongo el ejemplo de Instagram. Instagram es una red social que es muy visual.
es demasiado visual. De hecho, el contenido que se está generando en Instagram es netamente visual. Entonces, por ejemplo, si nosotros entramos a un perfil de nosotros, la idea es que nuestro perfil esté cargado con las mejores fotos de nosotros, porque es Instagram. ¿Sí? Si fuese Facebook, es distinto. Pues Facebook es para memes. Pero entonces, ¿qué pasa? No es como Twitter, que Twitter es más opiniones, ¿sí? No. Instagram es visual. Entonces, si nos estamos alimentando todos los días de la mejor fachada de cada persona, es la realidad de lo que nosotros creemos como mundo. Para nada, porque es que una red, cuando se transmite la mejor faceta de uno, está dejando todos los errores, todo a un lado, y si uno se alimenta con la idea de que ese es el mundo real y que es lo que tenemos que llegar, va a haber una sobreexigencia, va a haber, primero, una sobreexigencia, y esa sobreexigencia nos va a llevar a creer que esa sobreexigencia nos va a llevar a un punto perfecto. Eso no existe, y ya va a haber una distorsión de realidad de raíz, y alimentado con algo que tenemos 6 horas al día, 7 horas al día, 8 horas al día inclusive. Uno puede entrar al celular y ver cuánto tiempo estuvo al día en hora de pantallas. Y se está alimentando eso todos los días. Ahora, ¿cómo eso va a afectar nuestra autoestima? Ya escuchamos cómo una autoestima puede afectarnos en el momento de tener una interacción, de pronto ya en el mundo real. Si tú en este momento acabaste de ver algo en Instagram que te afligió y vas a pasar a la otra persona cuando ya vas a hablar y te sientes afligida y empiezan a hablar un tema relacionado con eso, o quizás no, ¿cómo va a ser tu interacción? ¿Cómo va a ser tu conducta? Disfuncional. Y si te sientes disfuncional, empieza la frustración y eso desencadena, bueno, lo que ya muchas veces hemos visto, lo que hemos trabajado durante las clases. Entonces, importante tener en cuenta el tema de las redes sociales en cuanto en las diferentes edades. ¿Por qué? Porque aquí en adelante, tal vez, digamos, de 40, 50 años en adelante, en este momento, no es algo que vaya a estar presente. Ya pasó. Para ellos no existió y quizás solo es una herramienta. Pero las generaciones que vienen de aquí en adelante, esto es el 100% de su vida. Sí. Entonces, si no entramos a entender esto desde ya, vamos a estar en grandes desventajas para poder afrontar lo que es un chico cuando venga con 15 años a sentarse a mostrarnos un problema de depresión por redes sociales. Y tal vez puede que, no digo que sea esto, pero puede que sea un factor importante de lo que esté el tema Recuerde que nosotros somos animales sociales. Claro. Entonces, pues, eso puede ser un factor a tener en cuenta. Y las personas, la familia influye fuertemente en eso que está mencionando Alejandro con respecto a la comunicación existente entre los hijos y los padres. Y si los padres no le brindan la atención, entonces, ¿dónde se va a comunicar el muchacho, el adolescente? Por Facebook, por Instagram, por todas estas redes, escuchando y recibiendo información, entre comillas, adecuada. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Entonces, la influencia es marcada. ¿Sí? Entonces, si mi familia no me brinda esa atención, no me brinda ese espacio para decir, venga, su merced y yo, ¿por qué no hablamos? Y dígame cómo se siente, porque son padres que están presentes pero ausentes. Entonces yo lo que hago es buscar una atención y una solución y me llevan a la droga, me llevan a la prostitución, me llevan entonces a la delincuencia, bueno, una gran cantidad de cosas. Y cuando ya los padres están ahí al frente, ya se dan cuenta que el hijo lo perdimos. ¿Sí? Hay una gran influencia con este tema de las redes sociales. Y es algo delicado. Es algo delicado, me parece inclusive hasta irrisorio e inadecuado. O sea, normalmente los niños, creo que lo habíamos mencionado en algún momento, los niños tienen una serie de conductas que a veces los papás no saben cómo manejarlas. ¿Sí? Entonces, para que el niño se quede quieto en la casa, ¿qué es lo que hará? Tenga el celular. Tenga el celular y juegue lo que tenga que jugar, pero quédese quietico. Eso nos está demostrando que las habilidades en cuanto a las pautas de crianza de los papás están en cero, porque prefieren entregarle la vida de sus pequeños pues al internet, a los celulares. Y lo cierto es que cuando ya quieren retirarle el celular, el niño les arma qué pataleta, qué berrinche, y solamente el niño se va a calmar cuando se le devuelve.
¿Quién está condicionado? Pues nosotros como papás, ¿sí? Porque el niño reacciona con toda la agresividad del mundo, con pataleta y todo, entonces nosotros con ese estímulo generamos la respuesta. Tenga su celular. Entonces son cosas que realmente hacen de que se deba modificar. Creo yo que si nosotros nos ponemos en la tarea de irnos para una finca en donde no haya internet, en donde no haya televisión, donde no haya celular, no aguantamos. ¿Sí? O sea, pareciera que necesitamos tener ese contacto con las redes sociales. Necesitamos esa influencia de saber qué pasó con la amiga que dejó al novio, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro, qué pasó. O sea, por eso es bueno aislarse. Miren que hay algunas que están con el celular en la mano y constantemente están mandando mensajes. ¿Por qué? Porque ya se vuelve una adicción. Si ustedes ven en el Transmilenio, me incluyo ahí, que uno está mirando hacia la pantalla del celular, ¿sí? Y eso lo hablábamos en el Congreso con respecto a cómo nosotros tenemos ya una afectación osteomuscular, precisamente porque tenemos esta posición permanentemente, porque necesitamos de este tipo de aparatos. Yo me acuerdo que cuando salieron los celulares, ¿ustedes se acuerdan de los bebés, no, los BlackBerry que llamaban? Que dame tu PIN, y eso era IN, ¿no? Eso era IN, ¿no? Dame tu PIN, y el que tuviese ese celular estaba en la crema innata de la sociedad, ¿sí? Si yo tenía otro celular, estaba afuera, estaba out. Total. De hecho, a medida que más avanzamos en el tema, en el contexto, nos damos cuenta cómo el condicionamiento está tan influenciado en el tema del contexto. Y, por ejemplo, las redes sociales es el principal ejemplo. Tú tomas una foto, la subes. Dependiendo cuántos likes tienes, cuántos followers, va a determinar cómo te sientes con tu realidad. Y eso es condicionamiento automático. O sea, entonces, es para tener en cuenta. Creo que también tenemos, ahorita por ejemplo, y lo pensaba que con el tema de la IA, ¿sí? O sea, es un hecho, ya está. No hay nada que hacer. O sea, hay cosas que no controlamos. Usted puede estar en desacuerdo, no le gusta, que vuelve a la gente más mediocre, que la gente piense lo que quiera. Ya es un hecho. Ya es un hecho y solo está la persona quien la aprovecha o quien se queja. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya las redes sociales están y no van a cambiar, sino van a evolucionar. Entonces, o nos adaptamos o quedamos rezagados. Entonces, pero adaptémonos funcionalmente, no adaptémonos porque nos toca. No. Total, desde nuestra óptica como salud, como psicólogo, como... Nosotros siempre vamos a tener un foco de buscar siempre la mejor opción. Porque pues nosotros siempre no, siento que todo el conocimiento es implícito y eso nos ayuda, y todo este conocimiento es para siempre mejorar, para ayudar siempre en pro a mejorar. Después, y bueno, ya para terminar, conclusiones y reflexiones, bueno, demasiadas. O escriben al Facebook, síganme por favor. No, conclusiones, pues, en primer lugar, todo el tema del comportamiento dentro de la conducta, en el contexto, hay que tener en cuenta que... Niñas, por favor. No, está con la plata. Hay que tener en cuenta que un factor que puede determinar mucho como el análisis hacia una persona en estos casos es la comunicación. La comunicación es clave. A veces nosotros no comprendemos el poder de la comunicación y es lo que nosotros nos permite que tú entiendas lo que hay en mi mente y que yo entienda lo que hay en tu mente. Y eso va a permitir construir una red y una red construye muchas cosas, un mundo. Entonces, pero todo nace desde la idea de la comunicación. Entonces, si hay problemas en la comunicación, hay un problema en el tema que acabamos de abordar, en el contexto, en la conducta. Entonces, son focos donde hay que ver, por ejemplo, lo que hablamos del lenguaje subyacente. Nosotros, lo que hablamos, lo que mencionan muchas personas en el área, el ojo clínico, es estar pendiente de esos detalles. ¿Y dónde están los detalles? En la comunicación.
La comunicación va a detonar y nos va a permitir identificar si hay o no hay problemas. Entonces, como mencionamos ahorita, llamar a la reflexión, estar al tanto de lo que es, cómo la comunicación va evolucionando, dónde se desempeña y pues desde la parte de salud, tratar de buscar las mejores herramientas para poder tratar de arreglar las distorsiones cognitivas, de reconstruir bueno, no la conciencia, pero sí reconstruir la parte mental de un individuo y pues esas serían mis conclusiones. También siento que si de aquí a mañana tenemos como una familia que tener o no sé, algún chico pequeño en nuestros hogares, considero que también es bueno como inculcarle eso y pensar qué chico será este, qué chico se le va a presentar ante la sociedad este chico, ¿sí? O sea, siento que es bueno que nosotros también aportemos nuestro grano de arena. Teniendo en cuenta lo de las redes sociales también es un tema que nos deja pensando demasiado, porque siento que nos afecta también tanto más, un poco más a nosotros las mujeres, porque nuestra autoestima siempre está un poco en juego. Entonces, siento que es muy importante y llamemos como a la reflexión y aportemos siempre como nuestro grano de arena. Eso sería todo. Muchísimas gracias por asistir. Las respuestas emocionales están porque somos seres humanos. Los aprendizajes emocionales están porque vivimos experiencias que nos generan emoción. Emociones, niña, emociones buenas, regulares o malas, emociones adaptativas o no. O sea, por más que nosotros queramos evitar sufrir, no lo podemos hacer. También es cierto que no podemos estar en la idea del sufrimiento permanente, porque también eso es patológico. Pero cuando nosotros generamos, como en la teoría, en la terapia de aceptación y compromiso, la idea es que sepamos de que de todo lo que hablamos en el día de hoy con respecto a nuestras respuestas emocionales, tenemos que realmente comprender y ir por el camino de ese aprendizaje en donde reconozcamos que así como podemos estar tristes hoy, en un momentico podemos estar contentos, alegres, ¿sí? Pero si estamos contentos, alguna noticia nos cambia la vida, nos impacta, ¿ven? Y eso lo hacemos y lo vivimos permanentemente. Y lo vivimos en la infancia, en la adolescencia, en la etapa de adulto joven o adulto mayor o de los años dorados. Siempre van a estar presentes esos cambios emocionales. La idea es de que con todas las herramientas comportamentales, con todas las habilidades sociales, con toda una serie de capacidad cognitiva, podamos manejar eso. Y en la medida que nosotros lo hagamos, seguramente vamos a poder salir adelante de muchas cosas. El hecho de que nosotros seamos psicólogos no quiere decir de que nosotros no nos va a golpear la depresión, no nos va a golpear la tristeza o la ira, ¿no? ¿Quién dijo que nosotros somos de palo, somos un témpano de hielo? No, también sentimos, ¿sí? Y también necesitamos espacios, momentos de reflexión, de reconocerte que seguramente nos equivocamos si tomamos una decisión apresurada, pero está en nosotros mismos realmente hacernos una autoevaluación, una autovaloración y poder determinar los cambios que debemos de tener. Si yo me estoy engañando, si yo estoy encubriendo incorrectamente mis decisiones, mis conductas, pues voy a seguir con ese camino del conflicto, de la pelea, de la inestabilidad emocional. Y es lo que nosotros no queremos. De hecho, cuando yo me pongo en la tarea, se fue enojada ella. Cuando yo me pongo en la tarea de trabajar con la salud mental, yo me pongo en la tarea de ayudar a la gente, es muy importante que nosotros sepamos, de hecho, a veces uno necesita tener consultas psicológicas
hacer su propia terapia psicológica para poder como alivianar un poco de esas cargas emocionales que tenemos. Porque si yo no tengo eso, ¿cómo le voy a ayudar a la gente? ¿Cómo voy a ser empático? ¿Cómo voy a ser rapport? ¿Cómo voy a tener alternativas valiosas de ayudar a la gente? No lo podría hacer. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Voy a tomar la lista ya que llegaron los que llegaron. Decimos que tenemos a Sandra Aristizábal. No ha llegado, me dicen ustedes. Olga Patricia. Laura Canizales. Valentina Castillo. Tania Castillo. Dayana Castro. Caterín Baza. Tatiana Escobar. Tatiana. Yo no sé de qué es la primera Tatiana. Alison Escobar. María Angélica Garzón. Valentina González. Leslie Henao. Dana Jaque. Sara Laverde. Karen Laverde. Karen López. Karen. Natalia Alonso. Cindy. Karen Miranda. Daniela Peláez. Carolina Rincón. Ari Rodríguez. Erika Urrea. Yarixa Vanegas. Daisy Vargas. Paula Andrea Barón. Jenny Alexandra. Andy Paola Pérez. Hay dos personas que habían